Muy bien, pues nada, os repito la predicación para los que no habéis podido escucharla, que por supuesto estaba grabada muy bajita. Yo cuando la reproducí para ver si se escuchaba, pues se ve que mi altavoz es muy potente y se ve que se escuchaba muy bien. Entonces, pues nada, como no habéis podido escucharla, os voy a predicar otra vez. Así que si tenéis paciencia, escucharéis la predicación de esta mañana. Y la predicación de esta mañana es continuación del pensamiento que comencé la semana pasada sobre este Mesías prometido. Nosotros hemos estado tanto tiempo, esperando al Mesías. Generación tras generación tras generación. Pero de verdad es tan bueno lo que trae como para que valga la pena la espera. ¿No nos pasa que a veces esperamos mucho por algo y al final no es algo tan bueno como esperábamos? Nos pasa, no sé si has comprado algo en China alguna vez, alguna de estas páginas chinas, y que igual tarda 2 meses en venir. Y estás ansioso por recibirlo porque has esperado un montón de tiempo. Y cuando te llega, lo miras y dices, uff, si esto es súper barato, si esto es súper malo, tanto he esperado por esto. Y entonces que tenemos que aclarar qué era lo que venía, para saber si valía la pena escuchar o no. Escuchar no, esperar o no. ¿Valía la pena? Pues esto es lo que nos quiere responder Lucas en este capítulo primero de Lucas. Nos quiere hablar sobre, precisamente, es Zacarías en el Benedictus, que se llama así este trozo, nos quiere aclarar qué es lo que venía. Y Zacarías lo hace de una forma profética, porque era algo que todavía no había llegado, llegaría en unos pocos años con Cristo, pero todavía no había llegado. Vamos entonces a Lucas, capítulo primero de Lucas. Voy a decir antes de leer esto que nadie o alguien, lo pongo así, alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede realmente valorar la riqueza del reino de Cristo. Os lo digo ya por anticipado que lo que va a hablar Zacarías se refiere al reino de Cristo, el reino que Cristo puso en la tierra, que es la iglesia. Y si tú no eres creyente, no puedes valorar de una forma correcta. Si tú no eres creyente, o lo pongo de esta otra forma, si tú eres creyente, deberías entender que las riquezas de Cristo y de su reino son mucho más maravillosas, son mejores, son más valiosas que las riquezas que puede ofrecer esta tierra. Que como creyente deberías entender que la paz que Dios nos da ante toda situación y circunstancia es más valiosa, por ejemplo, que todo el dinero que nos pudiera ofrecer el mundo. Que las promesas de Dios son tan valiosas y tan preciosas, mucho más que cualquier seguro, cualquier cosa que podamos recibir del mundo. Todo lo de Cristo es mejor. En primer lugar porque es eterno, pero siempre es mejor. Entonces, nosotros deberíamos poder valorar de la forma correcta lo que Zacarías nos va a traer. Dejadme que lea ahí desde el versículo 67 del capítulo 1 de Lucas. Dice así: Zacarías su padre se llenó del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y ha levantado para nosotros un poderoso Salvador, descendiente de la casa de David, su siervo. Había anunciado por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio estas cosas: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, haciendo misericordia con nuestros padres y acordándose de cumplir su santo pacto. Y este es el juramento que hizo a nuestro padre Abraham y que nos había de dar a nosotros, que librados de nuestros enemigos le serviríamos sin temor en santidad y en justicia ante él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados. Y por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto la aurora,
para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies por caminos de paz. Esto es el Benedictus de Zacarías. Se llama Benedictus porque en latín la primera palabra que aparece es benedicto. Benedicto el Señor, se está refiriendo a bendito el Señor. Pasa lo mismo con el cántico de María, que se llama el Magnificat, también en latín. Y este término es porque la primera palabra es también magnifica mi alma al Señor. Entonces, esto se llama Benedictus. Ahora, hay una curiosidad sobre este Benedictus, y es que vosotros os acordáis de la historia de Zacarías, cómo él entra en el templo, porque él era levita, y una vez al año, por familias, tenían que ir a servir en el templo. Y servir en el templo era entrar, ver que todo estaba bien, reponer los panes, llenar con aceite las lámparas, ver que todo estaba en orden, por supuesto. Y me imagino que limpiar también. Y la costumbre, cuando alguien entraba a servir en el templo, es que cuando salía, ellos recitaban una bendición. Siempre era la misma bendición, no se la inventaban ellos. Siempre decían esta bendición. Y esta bendición se encuentra en número 6. Y yo creo que os va a sonar. Ahora, imaginad la escena. Alguien ha entrado al lugar santo. Es algo increíble, ¿no? Ha entrado al lugar santo. Cuando sale, todo el mundo venía a la puerta a recibir esa bendición. Y todos los que estaban en la zona, pues, iban a escuchar lo que decía el sacerdote que acababa de entrar a servir. Y era esta bendición, que dice de esta manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, ¿Zacarías había recitado esta bendición? Cuando salió de servir, ¿recitó esa bendición? Yo creo que no, no. Estoy seguro que no. Por la siguiente cosa. ¿Os acordáis qué había pasado dentro? ¿Os acordáis que cuando Zacarías entra, se le aparece el ángel le dice: Zacarías, vas a tener un hijo? Y Zacarías duda y le dice al ángel: señor ángel, ¿es que no sabe usted que yo soy mayor y que mi mujer Elizabeth es mayor? ¿Cómo puede ser esto? Y el ángel le dice: Zacarías, ¿por qué has dudado? Te voy a dejar mudo. ¿Os acordáis de esto? Esto pasa en el primer capítulo también de Lucas. Te voy a dejar mudo. Por lo tanto, cuando sale Zacarías de servir en el templo, todo el mundo viene a escuchar lo que dice. ¿Y Zacarías qué dice? Dice: claro, es mudo, no puede hablar. Y él pasa mudo todo el embarazo de Elizabeth hasta precisamente el capítulo 1, versículo 62. Nace Juan el Bautista y fijaos: entonces preguntaron por señas a su padre, Zacarías, cómo quería llamarle a este niño que había nacido. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se maravillaron. En aquel mismo momento, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios, de modo que todos los vecinos se llenaron de pavor, y en la montañosa región de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y no nos dice exactamente cuáles son sus palabras de alabanza al Señor cuando él recupera el habla, pero yo quiero pensar que es precisamente este canto. Cuando Zacarías recupera el habla, como él no había dado la bendición al salir del templo, él dice esta bendición. Esta bendición, que es mezcla de bendición al Señor por lo que está mandando, por el reino, es una descripción también del reino, nos da un aspecto de Juan el Bautista y nos da también aspectos del mismo Cristo. Una bendición muy, muy completa. Bendición, profecía, declaración, es una mezcla de todos estos conceptos. Por lo tanto, Zacarías declara esto, bendice al Señor de esta forma. Entonces entramos a ver el canto de Zacarías, el Benedictus, y es de esta manera. Comienza diciendo: bendito el Señor
bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y la primera cosa que vamos a tener es a Zacarías diciendo que Dios ha venido a visitar al pueblo, que se ha acordado del pueblo. Y esto me hace pensar automáticamente en Egipto, donde el pueblo era esclavo y de repente nos dice el texto que Dios se acordó de su pueblo. Se acordó para ir a buscarlo. Y gloria a Dios porque Él no se ha olvidado de nosotros. Gloria a Dios porque Él no se olvidó de que había dado unas promesas. No se olvidó de que nos tenía que mandar al Salvador. No se olvidó de que nos tenía que mandar un reino maravilloso, espiritual, que es en el cual vivimos. Toda esta declaración de Zacarías tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo, con lo que Dios nos trajo a nosotros. No solo a los judíos. Seguramente Zacarías, cuando hablaba de este reino, pensaba en un reino nacional. Porque para los judíos siempre que hablaban del reino del Mesías, ellos pensaban en un reino físico, terrenal, un reino que se tocara, un rey que pudiéramos ver, un ejército poderoso que pudiéramos palpar. Pero lo que Dios hizo trayendo el reino de Cristo, el reino espiritual de Cristo, que somos nosotros, la Iglesia, es mucho más que eso, y va muchísimo más lejos que eso. Yo creo que Zacarías no entendía muy bien que estaba hablando del reino de Cristo. Creo que estaba hablando, que él pensaba en un reino inmediato del Mesías, que por fin venía un rey que venía a liberarnos, pero Dios tenía algo mejor, y era traernos la salvación. Dios ha venido al mundo, nos ha buscado, nos ha visitado para traernos a las maravillas que Él quiso. Dice después que Él nos ha visitado, nos ha buscado para redimirnos. Y esto no es como cuando, si tienes hijos, o tienes un hijo, o varios, y tú estás en una punta de la casa y escuchas en la otra punta de la casa que se están peleando. O que quizá tú le has dicho, ponte a estudiar, y escuchas desde la otra punta de la casa que está viendo la tele. Y tú, henchido de justicia paternal, te vas corriendo a cantar en las 40 y a decirle, no te he dicho yo. Pero cuando Dios vino a buscarnos, no vino así. Cuando Dios vino a buscar a lo suyo, fue movido por amor para redimirnos. Ahora, redimirnos es más que buscarnos. Buscarnos es intentar hallarnos. Rescatarnos es encontrarnos y después matar al malo y lograr llevarse al bueno, a nosotros. Redimir tiene además un sentido de comprar. Comprar es pagar. Comprar es deshacerte tú de algo para poder alcanzar eso. Y precisamente eso es lo que hizo este poderoso Salvador, es lo que hizo Dios. Dios vino y nos redimió, nos buscó y cuando nos vio nos compró y pagó un precio muy alto. Dios pagó el precio de la sangre de Cristo. Pagó ver a su amado Hijo, al que Él ama sobre todas las cosas, verlo sufrir a mano de los hombres. Eso es lo que pagó. La salvación del hombre, para el hombre es gratuita, para Dios no fue gratuita, porque Él pagó. Para Cristo no fue gratuita, porque Él pagó. Por tanto, Él vino a redimirnos. Nos buscó, nos encontró y nos redimió. Y dice el versículo 69, y nos ha levantado un poderoso Salvador. Y en el hebreo, esto es una frase que se traduce al griego, pero originalmente en el hebreo es que nos levantó un cuerno salvador. Y esto era una frase por supuesto, de los hebreos, una frase de una cultura rural, porque en aquellos tiempos todas las culturas eran rurales. Bueno, no habían ciudades como las tenemos hoy, ¿no? Ahí aún las ciudades eran rurales. Bueno, no voy a meterme yo en fregados con ningún historiador. Pero la cuestión es que para ellos un animal con un cuerno, y con un cuerno fuerte y poderoso, era un animal peligroso. Peligroso y digno de temer porque podía quitarte la vida. Entonces, esta expresión hebrea era que nos levantó un cuerno poderoso, un poderoso Salvador. Y
nosotros tenemos que medir la fuerza de nuestro Salvador por quién ha podido él derrotar. Si tú coges si alguien viene y dice, yo soy súper fuerte, yo soy el más fuerte de los hombres, soy yo. Y venga, peléate, y te ponen de contrincante un niño. Y tú empiezas a pelearte con el niño y el niño te derrota. Pues, ¿qué fuerza es la tuya? No es ninguna, por mucho que tú digas. Por tanto, tenemos que medir la fuerza de este Salvador, el poder de este Salvador, por a quién ha podido vencer. Y no es que Cristo venciera a un ejército, porque vencer a un ejército ya ha pasado antes en la historia. Ha pasado montones de veces en la historia que un ejército va y derrota a otro y demuestra que es más fuerte. No sencillamente ha ganado a alguien muy poderoso, como ya hizo David, por ejemplo, que con su onda mató al gigante y a alguien muy poderoso, muy fuerte lo destruyó. No es que ha derrocado reyes, esto también ha pasado. Es tanta la fuerza, el poder de Cristo, que él derrota a alguien que no ha sido derrotado nunca. ¿Y quién es ese que no ha sido derrotado nunca? La propia muerte. La propia serpiente. Al pisar la cabeza de la serpiente y derrotar su imperio, su autoridad sobre la muerte. Eso es lo que hizo Cristo. Por eso es un Salvador poderoso. Por eso no es sencillamente un Salvador fuerte. Es un Salvador que su fuerza no puede ser comparada con nadie, porque derrotó a alguien que no había sido derrotado nunca, y que solamente Dios podía vencer. Por eso dice que nos ha dado un poderoso Salvador, no hay otro más poderoso que Cristo. Y por supuesto que es de la casa de David. Nos dice ese versículo 69, que ese poderoso Salvador venía de la casa de David. Ahora, la casa de David, ¿qué era en aquel momento? ¿Qué era en aquel momento la casa de David? Un lugar, o la familia de José y María, que es de donde venía el Cristo. Era una familia muy poderosa, muy afamada, muy rica, a la que todo el mundo tenía. Pues de eso nada. Eran un chaval voy a decir, como yo tengo 40 ya, todos los que vienen para atrás para mí son chavales. Pero era un hombre joven, con una chica joven, embarazada. No eran poderosos, no eran ricos, no tenían ninguna clase de influencia. Tanto era así que ellos llegan al mesón y José dice, ay, por favor, mira cómo está mi mujer, mira cómo está ella, déjame, y ruega, y le miran y le desprecian, le dicen, nada, tira, y que tu mujer dé a luz donde sea, pero no vengas a molestar. ¿No ves que estamos ocupados? ¿No ves que estamos llenos? ¿Cómo voy a hacerte sitio en mi mesón? Va a otro sitio y tampoco, en ningún sitio le dan a este gran noble José, porque realmente era alguien muy pequeño. Y Dios no solamente nos mandó un Salvador, sino que nos buscó y cuando nosotros no éramos nada, de la misma forma que José no era nada, de la misma forma que José no era nada, nosotros no éramos nada, y Dios nos levantó y nos hizo dignos. No hay entre nosotros nobles, lo he dicho esto muchas veces en la iglesia, no hay entre nosotros ni poderosos, ni nobles, ni ricos, y ni en dinero, ni en posición siquiera. Ninguno de nosotros es de esta forma. Pero Dios levantó a José, a María, y los hizo ser padres del bendito Mesías. Dice el versículo 70 que esto lo cumplió tal y como lo dijo. Que Dios cumplió lo que dijo. Esto no es esto para nosotros parece una obviedad, pero no es una obviedad. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que Dios dice y Dios hace. Si Dios dice esto, Dios hace esto. No hay ningún problema. Pero es que fijaos, Dios podía haber prometido algo a Abraham o a los profetas y luego no haberlo cumplido. ¿Y quién le iba a decir que no había cumplido? ¿Quién se iba a plantar delante de Dios y decir, oye Señor, pero tú dijiste? ¿O quién iba a llevar a juicio a Dios y decirle, oye, pero tú dijiste una cosa y hiciste otra? ¿Quién tiene esa capacidad o esa autoridad? Nadie. Pero el propio Dios
demostrando su fidelidad, por supuesto, a su carácter santo, pero también a nosotros. Lo hizo como lo dijo. Fíjate que en alguna de las promesas que Dios había dado, no es que venían del año pasado, venían de 6 meses atrás, y ni siquiera venían de 500 años atrás. Es que algunas de las promesas que Dios dio venían de 2000 años atrás. 2000 años. Y Él cumplió. Y nosotros hacemos igual. Nosotros... Dios dijo cosas hace 2000 años. Y nosotros las creemos a pie juntillas. Nosotros las creemos porque creemos que Dios es fiel. Porque creemos que Dios, cuando profetizó del Mesías, cumpliría, y cuando ha profetizado de nosotros y nos ha enseñado a nosotros y nos ha dicho lo que es el bien y lo que es el mal, le creemos. Porque Dios lo que dice es verdad. Y cuando Dios dice volveré, es verdad también. Esto no lo va a cambiar nadie. En ninguna circunstancia va a cambiar esto. Entonces, lo hizo tal y como lo dijo. Nosotros podemos confiar totalmente que todo lo que Dios ha dicho respecto a la Iglesia, respecto a sus hijos, lo cumplirá perfectamente. Dice el versículo 71, ahí en Lucas. Dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ¿Sabéis que nosotros hemos sido librados de nuestros enemigos? Durante toda la historia del hombre, el hombre y las naciones y los reinos y los reyes y los príncipes y los condes y los duques y todo el que tuviera algo de autoridad ha tenido enemigos, siempre. Aquella, por supuesto, era una época en la que la enemistad o los enemigos quizá eran más claros, porque venía con una espada a matarte, pues tenía bastante claro que era tu enemigo. Pero todo el mundo ha tenido enemigos. Los azules han sido enemigos de los rojos, los verdes han sido enemigos de los negros, no hablo de razas, sino de colores, y de grupos de gente, y siempre ha habido enemigos. Pero hay un enemigo que ha sido enemigo de todos, de absolutamente todo el hombre que ha pisado esta tierra tiene un enemigo en común. Y tú dices, pues hombre, un hombre al que todos odien. Pues no, yo podría pensar en algunos, pero no, el enemigo común a todos los hombres es la muerte. Es esa muerte que llega a todos los hombres y que te derrota. Da igual la vida que hayas tenido, buena o mala, rico, pobre, tonto, listo, ese enemigo te va a derrotar. Da igual las cremas que te pongas, da igual lo listo que te creas, te va a derrotar. Por lo tanto, el enemigo que Cristo derrotó es la muerte. Realmente, el único enemigo que es importante derrotar. Si David no derrotaba a sus enemigos, bueno, pues viviría en más o en menos paz. Si Salomón o cualquiera de los de aquella época no derrotaban a sus enemigos, pues vivirían mejor o peor. Pero el único enemigo que el hombre necesita derrotar es la muerte. Y Cristo vino. Cristo derrotó ese cuerno salvador, ese potente, ese poderoso salvador, derrotó a la muerte. Sí que es cierto, y dice el versículo 71 también, y también derrotó a los que nos aborrecen. Y es cierto que en algunos lugares del mundo a los cristianos nos aborrecen. Y voy a decir que nosotros en el lugar que estamos no creo que tengamos persecución por ser cristianos. Puedes tener más o menos aborrecimiento, o te pueden amar o querer más o querer menos por ser creyente. De vez en cuando nos encontramos con alguna situación donde declaramos ser creyentes y nos miran y se ríen y dicen, uy, qué tonto, tú todavía crees en estas cosas. Pero en general, los que nos aborrecen, a lo largo de la historia se ha perseguido al creyente. Pero también han sido derrotados los que nos aborrecen. Porque, y esto es una consecuencia de haber sido derrotado el enemigo principal, que es la muerte. Porque el que te aborrece y el que busca tu vida de una forma real, palpable, es tan poco poderoso, es tan débil,
que lo único que puede hacer es quitarte la vida. No puede hacer nada más. ¿Me puedes quitar lo que tengo? ¿Me puedes quitar lo que toco, lo que tengo delante? ¿Me lo puedes quitar? ¿Me puedes quitar hasta la vida? Pues tan poco poderoso eres. Porque la realidad es que la muerte es el acceso al Padre, es la victoria del creyente. Por tanto, el que pueda quitarnos la vida no puede hacer nada más que desvestirnos de esto físico para que seamos vestidos de lo eterno. Por tanto, ha derrotado a nuestro enemigo y ha derrotado absolutamente a todos los que nos aborrecen. Dice el versículo 72, haciendo misericordia con nuestros padres y acordándose de cumplir su santo pacto. Y esto de hacer misericordia hacia nuestros padres, cuando leemos esto, lo primero que tendríamos que decir es, ¿cómo iba a hacer Dios misericordia hacia los padres si los padres ya estaban muertos? Si los padres hace siglos incluso, bueno, siglos, años, siglos, milenios que habían muerto esos padres, que habían recibido las promesas, ¿cómo se les iba a hacer misericordia? Pues en cierto sentido, al cumplir las promesas, estás levantando el nombre de estos que profetizaron y estás diciendo, mira, sí, tal como este profeta dijo, ha ocurrido. Porque las promesas que habían dado los profetas estaban todas por demostrar. Hasta que no viniera el Mesías no se iba a demostrar si lo que esos profetas habían dicho era verdad o era mentira. Por tanto, cuando se cumple tal como ellos dijeron, se levanta el nombre de estos profetas, y estos profetas son verdaderos. Y nos lo dijeron. Por eso es esta forma de levantar el nombre de los profetas. Decía el versículo 72, y acordándose de cumplir su santo pacto. El pacto que nosotros recibiríamos este reino, tanto gentiles como judíos. Fijaos el 73, y este es el juramento que hizo a nuestro padre, Abraham, y que nos había de dar a nosotros. Ese juramento a Abraham, estamos hablando de hace 2000 años que dio ese juramento. Y Dios no se olvidó nunca de que tenía que cumplir ese pacto. Nos dice que librados de nuestros enemigos, les serviríamos sin temor. Y eso se cumple en esta época. Por supuesto que se cumple en esta época. Porque nosotros, los que hemos perdido el temor, porque ya entendemos que nuestros enemigos no tienen poder, porque entendemos que nuestros enemigos están juzgados, podemos servirles totalmente sin temor. Y ahora, una cosa para mí es consecuencia de la otra, o resultado de la otra. Servir al Señor es el resultado de que hemos sido hechos libres de cualquier temor. Y tú no puedes coger solo la primera parte y quedarte sin la segunda. O sea, coger solo la primera, que son los beneficios. ¿El qué? Pues haber sido librados del temor. Haber sido hechos libres, haber sido declarados justos, haber sido declarados vivos eternamente. Y coger solo las cosas buenas que Dios nos da y llenarnos las manos, y a veces hacemos así algunos creyentes, nos llenamos las manos tanto con todo lo que Dios nos ha dado, con todas las bendiciones, que no las tenemos libres para trabajar. Y hacemos solo la primera parte del versículo. Estamos libres de nuestros enemigos, pero no les servimos. No les servimos porque estamos demasiado ocupados cogiendo de la iglesia, cogiendo las bendiciones de Dios, llenándonos la boca con las promesas de Dios y no tengo tiempo para servir a Dios. Y eso es un error, hermanos. Nosotros no vamos a la iglesia, no tenemos a los hermanos para que nos den, que nos cuiden, que nos hagan, a mí, que yo necesito, que me den, que yo necesito. El creyente está puesto para servir. No hay ningún creyente que no haya sido llamado a servir. Hay muchos creyentes que no han sido llamados a predicar. Hay muchos creyentes que no han sido llamados a irse a otro país a predicar. Ha habido creyentes que no han sido llamados a un montón de cosas. Pero todos los creyentes han sido llamados a servir. Y sabéis la triste realidad que a veces en la iglesia sirven unos pocos, a unos muchos. Y esa no es la realidad que Dios quería. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. No seas tan egoísta de coger las bendiciones de Dios y no coger las responsabilidades de ser creyente, de ser hijo de Dios. ¿Le serviríamos cómo?
en versículo 75, en santidad y en justicia ante Él todos los días de nuestra vida. Y hemos sido hechos santos y hemos sido hechos justos para servirle. No para reclamar de Él, no para pedir de Él, no para levantar el puño y exigir de Dios, sino para servirle. Para servirle ante Él todos los días de nuestra vida. Y queridos, esto es lo que han hecho todos los creyentes a lo largo de la historia. Servir a Dios y morir. Vivir su vida en servicio a Dios y morir. Y venía otra generación, que esa generación servía a Dios en justicia, en santidad, sin temor, y moría. Y una generación tras otra es lo que ha estado haciendo, siempre llevando el blasón, el emblema del Evangelio, la antorcha del Evangelio. Igual que hacen en los Juegos Olímpicos, que se van pasando la antorcha hasta que llega no sé dónde. Así, nosotros, generación tras generación, sirviendo a Dios. Espero que tú estés contado entre esa generación que sirva a Dios. No que obtenga todo de Dios y no de nada. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y aquí se está refiriendo a Juan el Bautista, aquí no se está refiriendo a Cristo. Y a ese profeta del Altísimo era Juan. Y la vida de Juan es breve, intensa y de gran enseñanza para nosotros. Juan sabía a qué había venido. Fijaos 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados. Venía Cristo a enseñar la salvación de los pecados, a traer la salvación de los pecados. El papel de Juan era señalar a Cristo, era predicar arrepentimiento y decir a los hombres, mira, tenéis un problema con el pecado, estáis condenados a la muerte por vuestros pecados. Y todos dirían, Juan, dinos la solución. Y Juan diría, la solución no la tengo yo, la solución es el que viene. Y fijaos que nosotros somos igual. Nosotros, nuestro cometido es predicar arrepentimiento. Decir a las personas, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando vienen a agarrarnos de la pechera y decirnos, ¿cómo seremos salvos? Ven a mi iglesia. No, mira lo que dice mi pastor. No, mira a Cristo. Nosotros hacemos igual que Juan el Bautista. Señalamos a Cristo, que es el que perdona los pecados. Una iglesia que no está señalando a Cristo es un fraude. Un predicador que no está señalando a Cristo es un fraude. Cualquiera que en vez de estar señalando a Cristo está señalando a Él, cualquier hombre, por grande que sea, por millonario que sea, por enorme que sea el local de su iglesia, pero que se señala así o se señala a su iglesia, es un fraude. Porque nosotros somos todos como Juan el Bautista, señalando a Cristo. Porque en nosotros no está la respuesta. En la iglesia no está la respuesta. En la sabiduría de los líderes de la iglesia no está la respuesta. En el amor de los hermanos no está la respuesta. La respuesta está en Cristo. Cualquiera que intenta refugiarse en algo que no sea Cristo, falla. Y la vida de Juan el Bautista fue muy breve. Probablemente el ministerio de Juan el Bautista fue de 6 meses. Se puede hablar más o menos, se puede discutir más o menos, pero puede ser que su ministerio fuera muy breve. Breve pero intenso, y fijaos que la Biblia llega a decir, de los nacidos de mujer no hay otro más grande. Después de Cristo, por supuesto. No hay otro más grande que Juan el Bautista. Y tú dices, pero si vivió muy poco. Si quizá murió con 30 años, si quizá, lo más probable es que muriera solo con 30 años, que si solo 6 meses predicó, si lo único que él hizo es predicar a Cristo y bautizarlo, pero él hizo lo que tenía que hacer y por eso es exitoso. Él sabía lo que tenía que hacer, vino, lo hizo y entregó su vida y murió como un perro en una cárcel, pero exitoso, porque hizo lo que tenía que hacer. Por eso Juan es el más grande de los nacidos entre mujer. Y por supuesto, 78, y por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies por caminos de paz.
Y esa aurora, esa luz que vino, no es otro sino Cristo. La aurora es esa luz que precede al sol, que a veces es morada, a veces es naranja. Entonces, si todos habéis visto un amanecer, habéis visto en primer lugar la luz de la aurora, que es lo más bonito. Luego sale el sol y el sol trae luz, pero la aurora es preciosa. Y Cristo es la aurora que se levanta en la oscuridad. En medio de las más densas tinieblas, ahí se levanta la aurora y empieza a iluminar. Y ese es Cristo. Si vamos a Isaías, tenemos 2 o 3 ocasiones que nos dice que Cristo es esa luz de la mañana. En Apocalipsis 22 nos da un título de Cristo que es la estrella de la mañana. Y es esa estrella que se levanta en medio de la noche. Y ese fue Cristo. Nos lo dice el evangelista Juan. Vino a las tinieblas. Él, que era la luz, vino en medio de las tinieblas y nos trajo la luz. Juan nos diría también, por boca del mismo Cristo, yo soy la luz del mundo, nos dijo Cristo. Por eso es que nosotros creemos, confiamos en esa luz que vino a salvarnos. Y es lo que celebramos ahora en Navidad, que vino el que era la luz. Y vino para salvarnos. Y dice el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Y por qué vino Dios a salvarnos? Porque nos amaba. Es que es así de sencillo. Podríamos decir aquí un montón de cosas o podríamos decir sencillamente esto. Porque nos amaba. ¿Por qué el Padre, en esta parábola del hijo pródigo, por qué el Padre de ese hijo que se había ido, por qué salía a buscarlo? ¿Por qué salía y miraba dónde estaba? Porque quizá el padre de la historia quería que cuando el hijo volviera, hacerle un juicio delante de todo el pueblo y decirle a su hijo, a ver hijo, reconoce que yo soy un buen padre. Reconoce que tú te has ido por tu maldad. Reconoce que querías que muriera y que te diera todos los bienes para gastarlo. El padre no hizo eso porque quería hacer un juicio delante de todo el mundo para demostrar su grandeza o su justicia. Lo trae por amor. Lo busca por amor. Las otras cosas le daban un poco igual, porque le amaba. Amaba a su hijo. ¿Por qué sale con el segundo hijo que cuando el segundo hijo, el mayor, cuando ve que ha vuelto el pequeño, que se está haciendo una fiesta, se queda fuera y no quiere? Porque odia a su hermano, el que se ha ido, el que ha gastado todo, y ahora vuelve ese sinvergüenza. Y él se queda y no quiere entrar a la fiesta y el padre sale a buscarlo. ¿Por qué? También porque le ama. Y Dios vino a buscarnos por su entrañable, su amorosa misericordia. Por eso vino a buscarte. Ese es el amor verdadero, el amor de los amores. El mandar a su Hijo a buscarnos a nosotros. Espero que tengas esta luz de Cristo en tu corazón, que le hayas conocido, que entiendas quién es el niño, que hayas conocido personalmente a ese niño que se hizo mayor, nos trajo la verdad, nos trajo la salvación, nos trajo la vida. Espero que le hayas conocido. Que el Señor os bendiga y esto es lo que tenía para esta semana. Esta es la predicación que no habéis podido escuchar y espero que haya sido de bendición también. Que el Señor os bendiga.